vamos llevando. Rubén, ¿cómo explicamos esta remontada de la Libertad Avanza en Buenos Aires, esta gran victoria o los resultados, ¿no?, que se han dado en las 24 jurisdicciones del país? A ver, me parece que es la pregunta justa esta, porque creo que ante todo, desde el punto de vista del enfoque periodístico, hay que aplicar la humildad para saber que lo que pasó ayer es un fenómeno, como no, que no había sido, no pudo ser previsto por nadie, Ujú. o no fue previsto por nadie, mejor dicho. Quizás eh, pudo, pero no hubo ningún antecedente en la historia argentina de una modificación electoral de esta dimensión. Sobre todo el resultado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, Que es a lo que vos te estás refiriendo. De 14 puntos, hubo una variación de septiembre a octubre, algo así como 45 días hubo una variación de 15 puntos y medio en la voluntad del electorado. claro. Eh, la verdad es que, en primer lugar, lo que vino sucediendo en los últimos 10 días, sí había algún indicio desde el punto de vista económico en que ese impacto que habían provocado las elecciones del 7 de septiembre, que lo dijimos varias veces, habían actuado casi como una PASO, ¿no? Como lo que Sí, fue, si querés una comparación brutal, la PASO de Mauricio Macri del 2019, precipitando un temor muy fuerte a lo que podía venir en el caso de que hubiera un cambio electoral fuerte, con el consecuente acuerdo que hizo el gobierno con los Estados Unidos y el desembarco de las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos. Ahí yo creo que hubo un efecto de estabilización en la última semana que no fue bien leído por nadie. sí, Había algo que sí quizás se percibía, pero muy en la cuestión personal de opiniones, no sistematizado como una verdadera tendencia política, en este hecho de decir, vuelve la memoria de un proceso tan doloroso como fue el final del gobierno de Mauricio Macri, a ver si esto no será lo mismo. Y ahí yo, por lo menos, te debo confesar, desde el punto de vista de las relaciones personales, hubo mucha gente que lo decía. claro. Esto no alcanza de todas maneras para explicar la totalidad de un efecto que a mí me parece que, mira, yo siempre aplico esta forma de razonar ante cualquier evento, que es la manera en que los investigadores analizan un accidente aéreo. ¿Cómo así? Siempre, a ver, siempre te dicen, una sola causa no hace caer un avión. Ujú. Un avión no se cae porque se le paren los motores, ni un avión se cae solo porque se desmaye un piloto, ni un avión se cae solo porque un sistema hidráulico se le rompa. Hace falta que todo eso se dé junto para que un efecto letal se produzca. Y acá es lo mismo, acá no hay un solo efecto. Hubo un efecto de estabilización final de la economía, como decía recién, que creo que ha tenido que ver el pánico a volver a una época de crisis fuerte y una devaluación importante y lo que podía venir atrás. Pero después también está un efecto desde el punto de vista judicial que también yo creo que fue menospreciado, la oferta que hacía el kirchnerismo por lo pronto para enfocarnos en la provincia de Buenos Aires por ahora nada más, ¿no? Sí, La oferta que hacía el kirchnerismo estaba muy teñida de imágenes muy complicadas que bajaban desde los mensajes de Cristina hasta la sumisión que había a imágenes del pasado de casi toda la dirigencia, incluso del propio Kicillof, que había ujú, tenido un éxito impresionante en su estrategia en la elección del 7 de septiembre, pero que ahora quedaba desdibujado abajo de los Kirchner. Y la verdad es que si bien la libertad avanza, hay algo que se comentaba mucho y es un efecto que también se dio, es que si la libertad avanza tuvo enormes problemas y muy serios en los últimos 60 días, con errores, con problemas absolutamente autoinfligidos por el gobierno y con catástrofes que podría haber evitado complicadas, ¿no? Como la salida de José Luis Espert, por un hecho claro.
muy, muy complicado y muy duro que lo podían haber previsto. Lo que nos olvidamos es que del otro lado el kirchnerismo también tiene un problema muy complicado, y es que estaba dirigiendo una campaña con una señora que está presa y a la que le habían armado una realidad paralela para que pareciera que no estaba presa. Ujú. Esto no es menor, Sí. porque básicamente... Sí, perdón. No, termina. Digo, esto no es menor, porque en la consideración general esto diluyó de alguna manera, y lo va a seguir diluyendo, de alguna manera cualquier otra propuesta a futuro que pudiera ser el peronismo. Fíjate vos que por eso esta obsesión que tenían incluso desde el propio kirchnerismo de que los empezáramos a llamar peronismo y los dejáramos de llamar kirchnerismo. Claro. Y esto no es una especulación, esto te lo decían ellos Sí, mismos. acá en Mendoza también, sí. Y bueno, ahí hay un mensaje, ¿no? Y después, para seguir, y podría seguir un rato largo, pero no te voy a abrumar, la boleta única, con un impacto que nadie sabía exactamente hasta dónde podía llegar esta nueva forma ¿Cuál iba a de ser? votación, y que la verdad que obviamente pues, en esta sistematización mía que te digo del accidente, sumaría entre los primeros elementos. Es decir, acá pasó algo que no lo previmos, pero que es multicausal, está claro. Además de que, bueno, hay mucha gente que puede creer que el gobierno algunas cosas las hizo bien, ¿no? Claro, Rubén, ahora, qué responsabilidad que tiene el gobierno también teniendo en cuenta la actual situación que están viviendo los argentinos, que le dan un espaldarazo a un Javier Milei con un consumo a la baja, con problemas económicos, con gente que no llega a fin de mes, ¿no? Con una situación que es apremiante para gran porcentaje de la población y que aún así, por supuesto, dicen, hemos pasado 2 años que han sido terribles, ¿no? En términos económicos, pero aún así hay un voto de confianza para esta gestión. Mirá, yo creo, esa es la segunda parte. Digamos, yo lo primero que te decía es por qué pasó esto. Claro. Dentro de por qué pasó esto es también por qué se olvidó todo esto que vos estás diciendo o se dejó a un costado por un momentito para tomar la opción de volver a apoyarlo a Javier Milei. Lo primero es que acá no hay cheque en blanco. No, por supuesto. Y no hay cheque en blanco, y te diría que si también nos remitimos a la historia, ojo que las elecciones legislativas triunfantes no necesariamente garantizaron continuidades exitosas. En algunos casos todo lo contrario. Sí. El 2017 está muy presente. Pasó con Macri, Bueno, tal vos cual. lo mencionaste, claro, Sí, eso sí. te iba a decir, lo usaste de ejemplo. Ahora, te puedo usar el ejemplo contrario. Cristina Kirchner en el 2009 perdió, pero de una manera abrumadora y con el escándalo de la 125 El campo, en el 2008 sí. la eligieron presidenta. ¿Y con qué porcentaje? Rubén, 54% de los votos, 53% de los votos. se me viene a la mente... Pero lo que te decía, perdón, lo que te quería decir es, acá no hay cheque en blanco, acá a partir de ahora no hay excusas para nadie. Empieza a correr un tiempo donde el gobierno tiene que mostrar que toda esta lista de temas pendientes que vos acabás de mencionar, los tiene que solucionar. Creo que el gobierno sabe que tiene que aparecer alguien que tenga hacia la economía una mirada menos financiera que la que tiene Caputo, que va a seguir en el cargo y que ha sido renovado en su éxito de estabilización, y mucho más económica, que es lo que no ha habido hasta ahora. Si tiene que salir de alguna manera alguna asistencia de algún tipo, manteniendo los principios básicos que tiene este gobierno en materia económica, pero atender esos temas, porque hay empresas, hay pymes, salarios, hay consumo, que están ahí esperando que los atiendan, ¿no? Pese a que puede ser contrafáctico, ¿considerás que si Provincia de Buenos Aires no hubiera adelantado las elecciones el resultado hubiera sido diferente? ¿En tu análisis? No lo sé. A ver, creo que posiblemente el resultado no hubiera sido tan profundo. Hubiéramos ido con una elección simultánea, hubiéramos ido, en primer lugar, a un doble... Esto lo pueden contar más ustedes, Sí, desde Mendoza. Hubiéramos ido a un sistema de doble urna, claro. que habría que ver cómo se hubiera manejado. Acá hubo un En primer lugar. 5% de diferencia aproximadamente
entre la elección provincial y la nacional. 40.000 votos en un padrón de 800.000 aproximadamente, que votaron. A ver, no sé si en la provincia de Buenos Aires hubiera sido tan ese número. Yo creo que hubiera sido más, habida cuenta, y no es porque quiera alargarles un elogio a la institucionalidad mendocina, pero habida cuenta que me parece que ese tipo de temas son muchos, estoy tratando de ser lo más elegante posible, son mucho más prolijos en Mendoza que en el conurbano bonaerense. Hablando con Paulino Rodríguez, nuestro compañero, antes de las elecciones, hoy todavía no charlamos con él, él nos decía, la elección en provincia de Buenos Aires fue una de intendentes. Yo estimo que esta del domingo será una de gobernadores. Ahora con el resultado opuesto, ¿la ves igual, Rubén? No, absolutamente, y te digo, a la lista que hicimos antes hay que sumar esa también. Está muy bien, porque yo porque eso decía, yo te dije, no son los únicos elementos. Esta elección, mira, cuando ayer comenzó hacia las 5 de la tarde aproximadamente, empezaba a decantar un poco con algunos indicios lo que estaba pasando, había dos elementos que hacían muy a lo bruto, definían dos interrogantes. Y lo que decíamos era, bueno, listo, esto se está terminando. Lo que hay que saber ahora es si esta fue una elección donde se quedaron en su casa los intendentes o se quedaron en su casa los que comieron el asado en el country. Claro. Sí. Porque básicamente lo que había que saber era si esa ausencia enorme que se estaba viendo de las urnas, que después no fue tanta, pero a las 5 de la tarde asustó mucho porque parecía mucho más grande. Claro. Si esa ausencia se debía a este efecto que vos estás diciendo, es los intendentes del conurbano, los varones del conurbano, ya solucionaron sus números en la elección del 7 de septiembre, y además, y esto hay que decirlo, nadie les está dando plata para esta elección, porque ni el kirchnerismo, bueno, el kirchnerismo la propia no la pone nunca, esto está claro, como ningún dirigente político pone la propia para financiar una elección. Entonces, no había financiamiento, tampoco lo estaban recibiendo el gobierno de la provincia, y muchos intendentes te lo decían, y esto Paulino lo debe saber muy bien, no tenemos plata para esta elección. ¿Por qué? En parte porque la que tenían de guardar se la habían gastado en la anterior. Donde se jugaban su vida. Vos pensás que en el conurbano la inestabilidad institucional y te diría penal de muchos intendentes hace que si pierden su legislatura no solo pueden derrocarlos, sino que pueden ir presos. Esto es un dicho famoso dentro del peronismo, perdón. Entonces se la jugaron, los intendentes se la juegan todas siempre en la propia. Yo creo que ese efecto también se dio, y te digo, el dilema era, ¿quiénes se están quedando en su casa? ¿Se quedaron en su casa los intendentes o la Libertad Avanza no consiguió mover a sus propios votantes? Bueno, con el resultado a la vista da la sensación que no sé cuáles de los dos fueron más, pero muchos intendentes se quedaron en su casa. Rubén, ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor. Un abrazo grande a todos. Gracias, Rubén, y bueno, que tengas un gran día. Hablamos con Rubén Rabanal, director periodístico de MDZ allí en Buenos Aires, tratando de explicar algo que a simple vista es muy complejo, ¿no? Que es una elección no solamente a nivel nacional, sino si nos centramos en la provincia de Buenos Aires.